Hola, mi nombre es Ariadna Fernández Planeix y estoy aquí para presentar la comunicación Aprendizaje activo a través del audio, el uso del podcast académico como proyecto de innovación educativa en asignaturas del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta comunicación la presentamos el profesor Raúl Terol Bolinches, la profesora Nadia Alonso López y yo misma, los tres profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. La presente investigación se centra en analizar el uso del podcast como herramienta pedagógica y también cómo la introducción de esta herramienta y metodología educativa puede favorecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje en aquellas asignaturas con una gran carga teórica. De hecho, existe una amplia lista de investigaciones en torno al uso del podcast en el contexto académico y educativo, tanto en el ámbito de la universidad como en el instituto o en las escuelas primarias. Algunos de ellos se centran más en estudiar el enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje o en la potenciación de la atención del estudiante, el incremento de satisfacción o incluso la reducción de la ansiedad. ¿Por qué el podcast? Pues porque, según estudios recientes, el consumo de audio digital se ha consolidado en España, experimentando de hecho un gran crecimiento en los últimos 2 años. Y este crecimiento es especialmente evidente entre los jóvenes de 16 y 24 años que escuchan audio digital diariamente, siendo el podcast uno de los formatos más escuchados. Además, a esto se une que la Universidad Politécnica de Valencia ha apostado por implementar el audio digital como parte de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos y de la docencia inversa. Y además a esto se suma que esta investigación forma parte de un proyecto de investigación y mejora educativa, experiencias sonoras para el desarrollo de competencias transversales, aprendizaje activo a través del uso del podcast en el aula, que está financiado por la Universidad Politécnica de Valencia y que supone la consolidación de una metodología que ya empezamos a utilizar hace 2 cursos, en el curso 2019-2020. Los objetivos de esta comunicación son, el objetivo principal es analizar el potencial del podcast como recurso educativo en la enseñanza superior mediante su aplicación en 2 asignaturas concretas del grado en Comunicación Audiovisual del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, el proyecto de innovación educativa en sí lo que buscaba era crear podcasts de calidad sobre contenidos teóricos que se utilicen como recursos para las asignaturas, mejorar el aprendizaje de las competencias específicas y también de las competencias transversales del grado en Comunicación Audiovisual, favorecer el aprendizaje cooperativo y, por supuesto, trabajar también los ODS, en concreto el 4. Para ello hemos realizado un estudio de caso en que hemos implementado el podcast como recurso educativo en comunicación audiovisual. Y para evaluar su impacto hemos realizado 2 cuestionarios, uno al principio, a inicio del semestre, el primer día de clase, compuesto de 14 preguntas, y luego un segundo cuestionario, el último día de clase, compuesto de 29 preguntas, las 14 incluidas en el primero, más otras preguntas formuladas para que el alumnado pudiese valorar el uso del podcast en el aula. Y además el profesorado hemos generado una rúbrica que hemos aplicado a los podcasts que ha generado el alumnado. Aquí tenéis un ejemplo de cómo era el cuestionario inicial y también la rúbrica que generamos con las diferentes evidencias que evaluábamos, los rangos de valoración, y esto lo tenía accesible al alumnado para saber el peso también que tenía cada apartado sobre la nota final del podcast. Respecto a la muestra, en realidad la muestra que forma parte de esta comunicación es la tabla 2, la tabla de abajo, pero he querido ponerlas todas porque todas ellas participaban del proyecto de innovación docente. Las primeras, si os fijáis, fueron asignaturas del primer semestre, de primer curso, todas ellas, y que eran asignaturas más técnicas, más prácticas y muy relacionadas con el podcast, ¿no? Si os fijáis, proceso de realización radiofónica, grabación de sonido, expresión oral y locución. En todas ellas ya se trabajó el podcast, pero digamos que en esta segunda fase fueron asignaturas eminentemente teóricas y en las que se utilizó el podcast como herramienta para adquirir esos conocimientos más teóricos. La muestra, tanto
si os fijáis tanto en el cuestionario 1 como en el cuestionario final, los perfiles son muy similares, principalmente mujeres, obviamente porque son el mismo estudiantado. Solo que en la primera encuesta participaron 143 de los 150 alumnos y en el segundo cuestionario solo participaron 72, se redujo un poco la muestra. En esa encuesta inicial, una de las primeras preguntas eran si era usuario del podcast y podemos ver que nuestro alumnado a veces o raramente es usuario del podcast. Incluso hay alumnado que nunca ha sido usuario de podcast. Y aunque sí que hay un porcentaje que vemos que escucha muy a menudo, vemos que gana ese porcentaje, ¿no? En que raramente o a veces. Sin embargo, cuando les preguntábamos sobre si pensaban que podía ser útil como recurso de aprendizaje, vemos que en su mayoría piensan que bastante útil o muy útil. Hay que tener en cuenta que parte del alumnado que participó en esta encuesta era ya el segundo curso que participaban, que hacían un podcast para la adquisición de conocimientos teóricos. En este punto de la encuesta les preguntábamos sobre la idoneidad de quién tenía que hacer el podcast, si el profesorado o el alumnado. Nos fijamos que en la figura 5 es sobre el profesorado, vemos que está bastante repartido y que principalmente se muestran indecisos, ¿no? sobre quién debe hacerlo, aunque si os fijáis mayoritariamente encontramos al alumnado entre el 1, el 2 y el 3, lo que quiere decir pues, que están en desacuerdo con la afirmación de que debe ser el profesor, eso era una escala de Likert, sobre que debe ser el profesor quien realice el podcast. En cambio, en la figura 6, cuando les preguntábamos si debía de ser el alumno, vemos que mayoritariamente se decantan porque sí, que debe ser el alumno, ¿no? Vemos que en este caso la mayoría están entre el 3, el 4 y el 5, ¿no? En la escala de Likert. Cuando les preguntábamos también si considera interesante la realización del podcast como actividad transversal para poner en práctica conocimientos de otras asignaturas, vemos que casi un 80% se muestran de acuerdo, solo un 7% muestra estar en desacuerdo. Es esta figura de arriba, la figura 7. Y en cambio, la mayor parte del alumnado sí que confía en la eficacia del podcast para adquirir conocimientos teóricos, esta figura 8. Cuando llegamos a la encuesta final, podemos decir que el alumnado en general coincide en señalar que el resultado ha sido positivo, ya que les ha permitido aproximarse al temario de una forma más amena y profundizar en los conocimientos y conceptos planteados en las asignaturas. Así, cuando les preguntamos si piensan que ha sido útil, en este caso utilizar el podcast como recurso para el aprendizaje, vemos que crece el porcentaje de muy útil o bastante útil. De hecho, si os fijáis, la gráfica que aparece aquí en pequeñito es los resultados de la encuesta inicial. Vemos que crece la satisfacción, ¿no? La utilidad que le ven al podcast. De nuevo, cuando les preguntamos, por ejemplo, sobre cuestiones sobre que el podcast puede ser un trabajo interesante para el alumno como actividad transversal al poner en práctica conocimientos de otras asignaturas, vemos que de nuevo el alumnado en este caso responde mayoritariamente en los grados 4 y 5. También sobre que el desarrollo del podcast en la asignatura le ayuda a adquirir conocimientos más fácilmente a conocimientos teóricos. De nuevo vemos que en las dos gráficas mayoritariamente el alumnado responde, muestra su satisfacción, ¿no? Su grado de acuerdo con estas afirmaciones. Y aunque no le haya puesto aquí, pero como ya hemos comentado, pues además consideran que es el alumnado quien debe ejecutar estos podcasts. Estas preguntas que no estaban incorporadas en la encuesta inicial, vemos la figura 14 y la figura 15, vemos que el alumnado considera que es muy útil, ¿no? Que los podcasts elaborados son muy útiles para el aprendizaje de la asignatura y que además la utilización del podcast es muy motivador. Esto se demuestra además a través de preguntas más cualitativas que les hacíamos y que aquí hemos seleccionado 3 pinceladas, 3 comentarios que decían: ojalá más actividades como esta enfocadas a la mejor comprensión del material impartido en las diferentes asignaturas. Además que está muy relacionado con nuestra carrera y es por eso que estaríamos a la vez aprendiendo a ser mejores comunicadores, entre otras muchas cosas.
Otro alumno dice, está bien que el alumno realice actividades para interiorizar los conocimientos, siempre y cuando sea de forma guiada y con ayuda, como ha sido este caso. Me parece un muy buen recurso para estudiar. Así que vemos que en general hay satisfacción con la iniciativa. Y bueno, ya a modo de conclusión, simplemente confirmar que tras la experiencia aumenta el porcentaje de alumnado usuario de podcast, que la experiencia ha contribuido a afianzar los contenidos de las asignaturas objeto de estudio, que además se ha revelado de gran interés para el alumnado como actividad transversal al requerir el empleo de conocimientos de todo el grado, no solo conocimientos relacionados con la asignatura, sino también otros más transversales. Además, confirmamos la importancia del podcast como recurso para el aprendizaje activo, en que el propio alumno busca información, desarrolla un tema y lo expone, que consigue motivarlos. Y finalmente, simplemente a modo de reflexión, si tenemos en cuenta el auge del audio en los consumos de contenidos de los jóvenes, creemos que este recurso debería adquirir mayor protagonismo en nuestras aulas. Y nada, os dejamos aquí unas fotografías de las grabaciones del podcast en nuestros estudios de radio y daros las gracias a todos por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a nuestros correos y una vez más daros las gracias a todos y a todas y espero veros pronto. Hasta luego.